Bueno, muy bien. Bueno, Adrián, ¿Querés que comparta ya la pantalla, Diego? bueno, si te parece bien, dale, perfecto, sí. Primero que tengo que decir es agradecerte la convocatoria a concurrir y hablar sobre temas que nos gustan y tratar de sumar un poquitito a los que quieren hacer prótesis sobre implante en Desdentado Total. Así que bueno, comparto un No, poquitito. gracias a vos, Adri, por estar y sumarte a estos Bueno, seminarios que están copados. Siempre la gente les agradece mucho que siempre rescata un montón de cosas, o cómo resolver algún caso, o ver otra visión también de otro profesional, y está bueno también, ¿viste? La verdad que le gustó mucho la gente que... sí, sí, veo que se suma mucho. Así que está Guille, muy te bueno. pido el tema fíjate el tema del audio. ¿Eh? Tenés prendido el micrófono nada más. Sorry. Sí. Gracias, Guille. Así que, bueno, Adri, te agradezco mucho por estar y por sumarte a este seminario. Dale, arrancamos. Eh, Ahí comparto. Bueno, nosotros llamamos prótesis implanto asistida a la prótesis en el desdentado total, a la prótesis total removible, como dice bien el título, asistida por implantes. La realidad es que tengo que nombrar a mi grupo de trabajo, que es la unidad asistencial de prótesis implanto asistida en el desdentado total de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Odontología. Somos un grupo que va a trabajar ad honorem para recopilar material, para poder enseñarle y formar a los alumnos y a profesionales que quieren arrancar en esto que tanto queremos, que es la prótesis sobre implantes. Cuando viene un paciente de dentado total al consultorio, tenemos que pensar qué tratamiento vamos a elegir. Y hablamos de tratamientos sin implantes, con implantes. Puedo tener opciones removibles y también opciones fijas. Si decido ponerle implantes, tengo que pensar en cuántos implantes, dónde voy a poner los implantes y qué tipo de implantes van a determinar qué tipo de prótesis voy a tener que construir. El verdadero problema no es hacer, porque hacer podemos hacer por hacer un montón de cosas. En realidad que el verdadero problema es decidir qué hacer a partir de los aspectos económicos del paciente, que estamos pensando en un paciente de adulto mayor, y quizás las posibilidades económicas no son las tan viables como para hacer grandes tratamientos, y los anatómicos, ¿por qué? Porque son maxilares que están bastante atróficos, reabsorbidos, y no nos permiten la colocación de implantes en algunas zonas. También me tengo que plantear qué tratamiento se elige el odontólogo general en la práctica diaria, apuntando a formar profesionales, y tengo que decir que todas las opciones son válidas cuando todos los tratamientos se hacen con criterio, y conocer las soluciones simples me hace permitir abordar tratamientos de mayor complejidad. Entonces, si hablo del dentado total, puedo decir que puedo rehabilitarlo con una prótesis total removible o una prótesis completa convencional, como habitualmente se dice, superior e inferior, una prótesis total removible o una prótesis implanto asistida inferior, ambas prótesis implantos asistidas en ambos maxilares, y lo que no debería ser es una prótesis implanto asistida superior contra una prótesis completa convencional. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien la radiografía marca un paciente dentado, sabemos que en estas circunstancias, si es dentado o con una prótesis asistida sobre implantes en el maxilar superior, el maxilar inferior se suele reabsorber 4 veces más que el maxilar superior. Si decido hacer un tratamiento de dentado total y la prótesis va a ser removible, lo puedo hacer con
prótesis implanto-retenidas y mucosoportadas, compartiendo la carga con 2 implantes o con más implantes, ya sea con broches individuales o barras, o si no, prótesis implanto-retenidas e implanto-soportadas con implantes múltiples, en este caso serían asistidas por una barra. Ahora, si lo hago en forma fija, tengo que pensar que puedo hacer arcos completos, si tengo la posibilidad de hacer implantes múltiples en el sector posterior, arcos acortados, restableciendo hasta por lo menos el segundo premolar, un arco acortado extremo, haciendo de canino a canino implantes, y asistido en la parte posterior con una prótesis parcial removible. Y si no, a partir de todo esto podríamos hacer prótesis híbridas. Las prótesis híbridas en principio están en color rojo porque son a veces controversiales, son estructuras que muchas veces no las diseñamos bien y las apretamos a los maxilares y no permiten que el paciente se pueda higienizar correctamente. Y bueno, la ductilidad de la higiene en pacientes de años o añosos hacen que quizás sean un problema. Y a veces una prótesis asistida por implantes y que sea removible le da mayor facilidad de higiene a este tipo de pacientes. Todos sabemos las limitaciones que tiene la prótesis total removible convencional, limitaciones funcionales. El diente de stock en principio corta un 20 o un 30% de lo que puede llegar a cortar un diente natural. Las dificultades estéticas con respecto a devolverle el aspecto de normodentado al tercio inferior de la cara es muy difícil. Y bueno, y acá en la izquierda tenemos una foto en la cual el maxilar superior tiene unos pesos y el maxilar inferior un moño. Yo conozco un profesor muy nombrado, no cabe el caso de decir el apellido, que dice que cuando hace una prótesis total removible superior-inferior, él cobra la prótesis superior y la inferior la regala. Entonces le dice al paciente que si vos tenés alguna queja de la prótesis, de lo único que podés quejarte es de la superior, porque la de abajo te la regalé. La realidad que la especialidad es, en prótesis total removible, la especialidad es la prótesis inferior, porque la prótesis superior, en principio, cualquier odontólogo avesado la puede hacer. Pero con niveles tan pocos de hueso, la realidad que la prótesis es muy difícil de encontrar estabilidad, soporte, que el paciente no sienta incomodidad en portarla, y por lo tanto lo más indicado sería hacer que el paciente se haga colocar por lo menos 2 implantes en el sector anterior. Ahora, si pienso en los requisitos que tengo que tener éxitos para hacer una prótesis implanto asistida, son en el desdentado total, los objetivos finales son los mismos, que es tener estética en función, y para lograrlos tengo que obtener los mismos resultados, obtener soporte y estabilidad, hablando de la adaptación en sentido horizontal y vertical, de retención en prótesis total removible cuando tengo que hacer un sellado periférico para que no entre aire y en principio lograr un sellado, esa cámara de menor succión que hace que la prótesis vuelva a su lugar, y sumado a si le pongo implantes, el tema de pasividad. La realidad es que en este seminario no podríamos mostrar todo el tratamiento, pero partiendo de un correcto diagnóstico, hacemos impresiones, cubetas individuales, registros, y llegamos en la secuencia del tratamiento a los modelos montados en el articulador. Si yo decido poner implantes, el primer paso que tengo que hacer ahora, y estoy arrancando, porque no vamos a discutir la habilidad de odontólogos que quizás ponen, y quizás yo también lo hago y peco de esa soberbia, de poner a veces implantes sin guía quirúrgica. Lo que debo hacer es una guía quirúrgica. Pero en la secuencia del tratamiento, cuando estoy seguro de que el tercio inferior de la cara que tiene el aspecto que yo quiero, el largo de los dientes,
los dientes acompañan el labio inferior con la curva de la sonrisa, logro ese aspecto normodentado que debe tener un paciente que porta una prótesis total removible. El paso posterior es hacer una guía quirúrgica. ¿Por qué? En el desdentado total no tengo referencias para poner implantes, en principio, porque si yo pusiera 2 implantes entre un premolar y un canino, tengo el eje de estos dientes que me van a permitir, en principio, guiarme para poner los implantes. En el maxilar, en el paciente de dentado total, no tengo esa referencia. Y si peco de esta situación, puedo llegar a situaciones como estas, donde el operador ha puesto implantes y seguramente del lado derecho y sin asistente que lo guíe como para poder tener un eje y colocar los implantes, y a su vez, como era improvisado al poner los implantes, también tenemos que pensar que también era improvisado en hacer la barra, ya que si ustedes prestan atención, esta barra solamente está conectada por los 2 implantes centrales y no calza en los sectores externos. Para mí lo único que pasó y la única transferencia que hubo en este caso clínico es la transferencia del paciente económica al operador. La realidad es que si viene el paciente por primera vez y me pregunto cuántos implantes, no que cuántos implantes tengo que poner en un maxilar desdentado, me voy a proponer en una prótesis total removible asistida por implantes, tener 2 implantes inferiores como mínimo y 4 implantes superiores. ¿Por qué en esta posición los implantes superiores? Porque necesito, como generalmente el maxilar superior se reabsorbe en forma centrípeta, o sea, hacia adentro, yo debo poner los dientes por fuera del reborde para devolverle el soporte labial. Entonces, el sistema de oclusión y el sistema de retención lo quiero, en principio, donde se entrecruzan los maxilares. ¿Para qué? Para lograr una mejor estabilidad de esta prótesis. Ahora, si yo tuviera una prótesis parcial fija, en principio me puedo proponer hacer una prótesis fija sobre estos implantes, perdón, prótesis parcial fija dije, y es prótesis fija, necesitaría tener más implantes. Entonces, tendría que por lo menos sumar 2 implantes en el maxilar inferior. Hoy está muy en boga hacer all in 4, todo en 4 o todo en 6, y en principio hay técnicas para poder hacer con arcos acortados prótesis fija sobre implantes en el desdentado total. Ahora, si quisiera poner más implantes, trataría de poner 6 arriba y por lo menos 4 abajo como mínimo. Si tengo la elección o tengo la posibilidad de elegir dónde voy a poner los implantes, porque el maxilar me lo permite, como en la foto de la izquierda, que es un maxilar prominente, yo no pondría implantes en el sector anterior. ¿Por qué? Porque yo, si me equivoco en la posición de la colocación de un implante en el sector anterior, es muy difícil reponerla. Y si de repente yo pongo implantes en el sector posterior, puedo hacer con una encía, con un diente adaptado a la encía, una correcta estética que no me lo daría si me equivoco en la posición de la colocación del implante. También tengo que pensar que si de repente viene un paciente a la consulta, a partir del año 2002, en un censo de Montreal, se especificó que la primera opción del tratamiento que debería recomendarse a pacientes totalmente déntulos sería una prótesis implanto asistida o una sobredentadura, como comúnmente se llama, inferior sobre implantes, antagonizando con una prótesis total removible superior convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente se enferma y tiene una neumonía, el tratamiento indicado es brindarle antibióticos, como si tengo una gripe, tener antigripales. El tratamiento de elección en este tipo de casos es ofrecerle 2 implantes en el maxilar inferior sí o sí. ¿Para qué? Porque el paciente tiene que saber la incomodidad
cuando no la aportó, porque en definitiva siempre hay una primera vez, la incomodidad que tiene utilizar una prótesis inferior convencional. Como hablamos de la primera opción del tratamiento de dentado total, puedo utilizar broches independientes, ya sea broches esféricos o este tipo de broches que son tipo locator, locatouch, y varios en el mercado que hay. Estamos tratando de hablar con Diego, ya lo venimos hablando hace bastante para que Diego nos asista con este tipo de broches. New Implant los tiene que tener porque son bastante importantes. Ahora vamos a ver alguna diferencia sobre esto. Si yo decido poner 2 implantes en el maxilar inferior, porque el paciente no puede poner más, los pondría a la altura de caninos, en una línea recta, no los pondría hacia atrás, obviamente que tengo que tener cuidado con la salida del mentoniano, pero lo que pasa es que funcionalmente, si yo los pongo hacia atrás, voy a tener un brazo de palanca anterior que podría ser perjudicial para los implantes. Nosotros, como dije anteriormente, usamos este tipo de broches independientes. En principio, elegimos el locator, locatouch o equator de otra marca, que son diferentes al convencional bola, que todos conocemos. En principio debemos saber que el destornillador es completamente diferente. Pero la elección nuestra es porque de repente estos broches independientes compensan la mayor cantidad de angulación entre ambos implantes. Estos que tienen el nylon por fuera y por dentro, que tienen retención dual, compensan hasta un 20%, y estos que tienen retención solamente en la parte externa compensan hasta un 40%, y algunas marcas dicen que hasta un 50% entre ambos implantes de divergencia. Frente a la elección con respecto al bola convencional, este tipo de attaches es mucho más pequeño, mucho más bajo, y por lo tanto hace que haya un mejor cuerpo de acrílico sobre este, y en principio tenga menos líneas de fractura. Lo que hemos encontrado con la experiencia es que lo único que puede llegar a pasar es que estos broches se despeguen de la prótesis, y de una manera muy fácil podemos unirla. En cambio, el broche convencional, el broche bola, que es muy usado y que lo usamos habitualmente porque los costos son diferentes, y es una buena salida también a pacientes que quizás no tienen el dinero para comprar un broche más costoso, es que este broche bola es más alto, y a su vez, si yo utilizo una cazoleta o contenedor con techo, lo que va a pasar es que es mucho más alto, y tengo que tener en cuenta que todo lo que aumente en altura del retenedor va a hacer que debilite la prótesis de acrílico. Pero a su vez, si yo utilizo quizás un retenedor que no tenga techo como este, lo que va a pasar, como la depresibilidad de la mucosa va acompañada de este tratamiento, si yo no soy precavido y saco de contacto la cabeza del broche con respecto al acrílico, lo que va a pasar con el paso del tiempo es que se va a terminar perforando la prótesis, o quizás tenga una línea de fractura. Ahora, de repente, lo que no usaría, y quizás lo podría usar en forma provisoria, temporaria, es el broche sin contenedor. ¿Por qué? Porque cuando no puedo sacar de actividad la cabeza de la bola, y por lo tanto siempre está en íntimo contacto, ¿qué ocurre? La depresibilidad de la mucosa va a actuar sobre la prótesis, y va a haber un sobrecontacto en el implante. Como dijimos, la primera opción de broches independientes son menos costosas, por más que lo haga en forma directa o indirectamente, ahora lo vamos a ver. Requieren una técnica más sencilla, menos sensible, son más sencillos de higienizar, y
hablando también de la ductilidad del paciente como para poder higienizar. Yo he tenido pacientes que le he hecho híbrida cuando me he empezado a interiorizar sobre este tema. Me encantaba la situación de que fuera fija la prótesis, y un día tuve un paciente que me dijo, yo necesito que me saquen la prótesis. Después de haber pagado un tratamiento muy costoso, quiso volver a la prótesis total removible. ¿Por qué? Porque al paciente le era mucho más fácil higienizar una prótesis total removible que la podía tener en la mano para poder cepillarla, que tener que usar una aparatología tan compleja para poder limpiar o higienizar una híbrida. Eso también lo tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico, porque es muy importante para la sobrevida de este tipo de cosas como son fijas, la higiene del paciente. Y por último, reducen la tendencia a la hiperplasia gingival en contraposición al uso de barras. ¿Por qué? Porque por debajo de la barra generalmente a veces hay una hiperplasia gingival. La activación del elemento de retención la puedo hacer en forma directa, colocar los contenedores en boca, ya sea porque tomé una impresión de arrastre y no pude hacerlo y lo puedo hacer en boca, o directamente sobre una prótesis ya confeccionada, yo puse 2 implantes, luego de ser confeccionada los activo. ¿Qué tengo por problema aquí? Que para de repente hacerlo debo ahuecar muchísimo la prótesis porque no tiene que haber íntimo contacto, y tengo que estar completamente seguro de que el contenedor no va a tocar la prótesis, porque eso puede ser que detenga la relación o el íntimo contacto de la prótesis con el maxilar, y por lo tanto, queda a mitad de camino y no haya contacto. Entonces, si no hay contacto, va a terminar de calzar, voy a tener el plano de oclusión levantado, no va a haber íntimo contacto y un exceso de contacto en los implantes. Los broches bola lo hacemos con goma dique. En el otro tipo de broches vienen con un nylon especial para separar y no tener que usar la goma dique. Si de repente no lo hago en forma directa, lo puedo hacer con la técnica indirecta, ya ahí tengo que hacer una impresión de transferencia y voy a tener la técnica de cubeta cerrada. La técnica de cubeta cerrada generalmente es para implantes individuales o para situaciones en las cuales el paciente tiene poca apertura bucal y no puedo atornillar el transfer de cubeta abierta en posterior. Se colocan los transfers en boca, se atornillan, se toma la impresión, luego de que se endureció el material se retira, y los transfers se sacan de la boca y se reposicionan en la impresión. En cambio, la cubeta abierta es para estructuras de implantes múltiples, ya sea o 2 implantes para una barra, o para una estructura de barra más grande, o para estructuras coladas para prótesis fija. Se unen entre sí, luego puedo fijarlos a la cubeta y los transfers son más largos, y lo único que se reposiciona en las impresiones son los análogos. ¿Para qué? Para tener como objetivo modelos de trabajo que van a tener la posibilidad al laboratorista de que unir los contenedores en la confección de la prótesis, o para hacer estructuras, como dije anteriormente, como pueden ser una barra o estructuras coladas para prótesis fija. Si yo tuviera 2 implantes que no tienen el eje longitudinal, o que no son paralelos, si tienen el eje longitudinal diferente, yo podría, si la divergencia es menor a 7 grados, poner 2 broches a bola convencional. Ahora, si la divergencia fuera mayor a esto, ya no puedo usar broches a bola, sino que debo usar tipo locator o locatach, que venimos nombrando. Si la divergencia fuera mayor, que puede existir porque en la foto no se ve muy bien, pero el implante sale a esta altura, el tornillo, debo hacer un atache a bola colado. Y a partir de esto debo hacer una impresión de transferencia.
que es lo mismo que para cuando quiero hacer una barra, que puede ser o dolder o portante. Dolder es la que es retentiva por sí misma y la portante es la que porta elementos de retención. La realidad es que a partir del proceso de evolución, voy a tener a mayor complejidad, mayor costo. Si decido hacer barras, tengo que pensar que puedo hacer barras que pueden ser ferulizadoras, como para hacer una híbrida podría ser, retentivas, con clips plásticos, en este caso de la foto, o portantes, como dije en la diapositiva anterior, con elementos retentivos, en este caso brochezadora. Si yo quisiera hacer una prótesis o una barra para una prótesis implanto mucosoportada, debo utilizar barras Dolder de sección ovoide, de Ackermann de sección esférica, o Hader con forma de ojo de cerradura. Esto me va a permitir que el contenedor rote sobre la barra y acompañe los movimientos de depresibilidad de la mucosa. Esta barra debe ser paralela al eje terminal de bisagra, para que pueda permitir la rotación de la prótesis. Ahora, si quiero hacer una prótesis, una barra implanto soportada, lo que puedo hacer es una barra Dolder en U o barras microfresadas. Las consideraciones clínicas que tengo que tener son dos conceptos que rigen la prótesis implanto asistida, que es la valoración del espacio protético. Debo saber qué espacio tengo para confeccionar esta mesoestructura y la pasividad de la estructura colada, cuando voy a ferulizar implantes. A partir nuevamente de tener los modelos montados, debo hacer dos articulados, uno con flanco y el otro sin flanco, para ver qué camino tomo, si el camino removible o el camino fijo. ¿Qué va a ser definitorio en esta situación? Lo definitorio va a ser que de repente el soporte labial va a mandar la situación de qué prótesis puedo hacer. ¿Por qué? Porque frente a la prueba de ambos articulados, el paciente va a decir, la realidad que me gusta sin flanco, y de esa manera podría ser fija, o si el labio cae tanto en telón que el articulado no lo contiene, debo hacer una prótesis removible con flanco. Para evaluar el espacio protético debo hacer una llave de silicona que me va a permitir ver esto a partir del articulado. Y vamos a evaluar la situación de qué voy a poder poner en este modelo y el espacio que hay al plano de oclusión. Esto, en este caso, porque estoy haciendo barras, también puedo evaluar la situación de hacer alguna contrabarra, eso me lo va a determinar el espacio protético, o si bien si hago prótesis fija, tengo que ver el brazo de palanca que van a tener los dientes, que en principio ahora se está solucionando la situación del largo de los dientes haciendo encía rosa en la estructura de porcelana. Si pongo y evalúo el espacio protético, tengo que saber que hay broches de diferente altura y que en este caso el tipo locator es el más bajo. Hablando de pasividad, la pasividad es la propiedad que debe cumplir estructuras múltiples, ferulizadas, que se atornillan y funcionan sobre los implantes, que no deben transmitir tensiones contra la estabilidad de los mismos, que pueden generar fracturas de tornillos y fijación o fatiga del material. La realidad es que cuando yo voy a ferulizar y hacer una impresión a cubeta abierta, a caja abierta, debo hacer lo primero cuando coloco los transfers, debo hacer un control radiográfico. El control radiográfico me va a determinar si el asentamiento de estos transfers son correctos. La realidad es que puede hacer que no calcen bien porque estoy equivocado en la marca del implante que estoy utilizando, o en la conexión, o el hexágono es diferente, o el hueso o la mucosa no me permite el asentamiento de estos transfers.
Y a partir de que esto es correcto, que el asentamiento es correcto, puedo unirlos y ferulizarlos de dos maneras. Primero tengo que hacer un núcleo en cada transfer, la primera opción, un núcleo en cada transfer, y después unirlos entre sí cuando el material ya está endurecido. Y la segunda opción es hacerlo por completo, dividirlos y luego volverlos a unir. Esto me va a permitir reducir aún más el estrés de contracción del material. Si bien utilizamos Duralay, que es un acrílico de baja variabilidad, igual tenemos que hacerlo como para estar completamente tranquilos de que esto no va a tener tensión. Después de haber hecho tanto trabajo para poder tomar una impresión de transferencia, no puedo librar la situación de que el modelo lo haga un cadete en un laboratorio. Entonces, en principio, lo que tengo que hacer es, o lo hago yo el modelo, o lo hace un laboratorista de muchísima confianza, en el cual nosotros sabemos que es avesado en el tema. Y en este tipo de casos tengo que nombrar el modelo de Pacchioni, que habla de que debe ser pasivo y estabilizado. Pacchioni con WinMix se dedicó a hacer este aparatito que marca la variabilidad de la densita mejorada, y en principio han determinado que en las primeras 12 horas el material o el yeso tiene variabilidad en su expansión. A partir de esto, Pacchioni hizo una técnica, que es la técnica que nosotros llamamos espagueti o de manguera, que está relatada en esta diapositiva, que es luego de poner la encía artificial, colocamos sobre los análogos 2 mangueras y hacemos el vaciado con densita mejorada y lo dejamos 12 horas hasta que sabemos que este modelo no tiene variabilidad. Y luego llenamos con una densita también de baja contracción, cuando el yeso es menor contracción, llenamos las partes de los análogos para que esto no tenga, o por lo menos tenga la menor tensión posible. Esto que voy a mostrar es algo trillado, conocido por muchos, y quizás por algunos no. Cuando yo voy a colar una estructura colada, debo saber que hay calcinables enteros con base metálica, y a partir de estas dos formas, debo saber que hay uno que tiene una antirrotacional, que es el hexágono, y el otro que no. El antirrotacional es para estructuras individuales, y el otro es para estructuras múltiples. Y como los errores los podemos tener todos, en una prueba en una radiografía, después de probar unos metales, encontramos en un paciente nuestro, en un control radiográfico, esto. La realidad es que la solución fue muy fácil. Si yo de repente no hubiera tomado una radiografía y me hubiera dedicado a que por medio del torquímetro hacer asentar esto, o tratar de hacerlo asentar, le voy a generar fuerzas tangenciales al implante que hace que con el paso del tiempo este implante lo pierda. La realidad es que lo que pasó en este tipo de casos, y fue algo muy simple, tenemos que saberlo, por eso lo nombré anteriormente. Cuando fuimos a comprar los transfer, el que nos vendió los transfers se equivocó y nos dio transfers con hexágono. Y el laboratorista, sin darse cuenta, coló la estructura, y en principio eso no calzaba, porque obviamente esos transfers no son para estructuras múltiples, sino son individuales, y tenían facetas de contacto que se solucionaron con Oclub, solamente desgastándole el hexágono a la base de la corona. Bueno, los factores que puedo evaluar para la elección del sistema de anclaje.
en principio en prótesis implanto asistidas, pueden ser la magnitud de las fuerzas musculares, si el paciente es braqui, meso o dólico facial, la relación del plano de oclusión con la altura de instalación de los implantes, lo que venimos diciendo, la altura hacia el plano de oclusión y una relación vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino que me permita a mí no invadir la zona neutra que genera la lengua, y la distribución de los implantes, afectando la extensión crítica antero-posterior. La realidad es que los libros hablan de que la distancia entre el primer y el último implante puede estar duplicada, y nosotros en la experiencia somos celosos de esto, y lo único que hacemos es solamente usar la misma cantidad de medida. O sea, no la duplicamos, sino la reproducimos para hacer un cantilever. Como dije al principio, conocer las soluciones simples permiten abordar tratamientos de mayor complejidad en el dentado total. La realidad es que si yo puedo hacer un articulado dentario, puedo darme cuenta si puedo hacer dientes fijos, o debo hacer una barra, o puedo hacer broches individuales. Si yo, para poner los implantes, hago una guía quirúrgica, voy a tener mayor éxito en la colocación de mis implantes, y obviamente que si evalúo el espacio protético, voy a tener en cuenta qué puedo poner por debajo de esta prótesis total removible para que la estructura acrílica no se debilite, o por lo menos que se debilite lo menos posible. Y bueno, ahora vamos a ver rapidito, espero no haberlos cansado un poquito, un caso clínico rápido de anclajes unitarios. Tenemos este paciente que vino a la consulta de la facultad, esos todos son pacientes de la facultad, que portaba una barra superior contra 2 implantes inferiores. El paciente estaba contento, la prótesis no estaba estéticamente mal, pero si ustedes observan acá, hay como una reparación. El paciente relata que habían tenido algún problema en algún momento al arrastrarle en boca un contenedor. La realidad es que la situación de arrastrar en boca un contenedor es muy difícil y bastante riesgosa. Entonces decidimos sacarle la barra. La realidad es que nosotros cuando reprotetizamos un paciente que tiene barra, lo primero que hacemos es sacársela y ponerle, no en su extensión, sino en algunos implantes, broches unitarios o independientes. A partir de esto nos dimos cuenta con el paso del tiempo que el funcionamiento de las prótesis implanto asistidas con broches independientes no le generaban tanto problema al paciente, y a partir de eso nos sacamos la situación de tener que hacer prótesis sobre barras instaladas, que a veces no se pueden sacar porque están torqueadas y los tornillos no son fáciles de sacar, y tener que evitar la situación de romper la prótesis. Entonces en la primera sesión le sacamos la barra, le pusimos 2 broches individuales en la parte posterior, él siguió con sus 2 broches esféricos en el maxilar inferior, y le arrastramos a su prótesis 2 contenedores y lo mandamos a su casa. Lo que quiero que observen es las lesiones de cúbito por asentamiento de la barra en esta zona, la inflamación. Y a la próxima sesión, la relativa mejor salud del maxilar superior. ¿Por qué digo relativa? Porque en una semana creo que la encía no termina de curar, pero en principio se ve con una mayor mejoría. Para hacer el tratamiento, colocamos los contenedores, tomamos las impresiones, esas impresiones que contemplan estos contenedores para poder hacer cubetas individuales espaciadas. Cubetas individuales contienen también el rodete, y esto me va a permitir tomar impresiones definitivas y poder reposicionar el contenedor, si es que se quedó en el pilar, y el análogo para poder hacer el modelo de trabajo como anteriormente dijimos.
nosotros preconizamos la utilización de registros gráficos y de rodetes de acrílico. La realidad que siempre a mis alumnos les digo que el rodete de acrílico y los registros gráficos son para alguien que no es avesado en hacer una prótesis total, y esto lo digo porque muchas veces si yo un rodete de acrílico le pido al paciente que muerda, la fuerza de masticación o la fuerza para morder de un paciente no es lo mismo de un lado que de otro, por lo tanto puede haber una desadaptación de la base de este rodete, y aparte se puede alterar con el paso del tiempo, el transporte, la cera a veces con momentos de calor se puede derretir, y a su vez, lo más importante es que yo si tengo que tomar un registro manual, un registro que nosotros llamamos de tap-tap o de céntrica presuntiva, porque yo no puedo determinar dónde está la céntrica si lo hago manualmente, en principio tengo que pensar que si yo le pido a un alumno que me diga dónde está la céntrica cuando lo tiene que hacer manual, el alumno no me lo va a saber decir. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo le digo al alumno, decime dónde está la céntrica, cuando el paciente hizo movimientos de trazados hacia adelante y hacia sus costados, y le digo que la céntrica está en la punta de la flecha, yo le pregunto al alumno, ¿dónde está la punta de la flecha? Y todos los alumnos me van a decir, es ahí. Entonces, en principio, esto me hace aseverar lo que pienso, de que los registros gráficos son para personas que no están acostumbradas a tomar registro. ¿Por qué? Porque yo después de 25, me da miedo decirlo, después de 25 años de ser prótesis total removible, sé dónde está la céntrica y es fácil posicionar la mandíbula, pero el que no es avesado, la realidad es que se le complica bastante. ¿Por qué? Porque no olviden que el paciente desdentado total no tiene los dientes que le dan la memoria para ver a dónde está la céntrica, y por lo tanto esa propiocepción, y por lo tanto los pterigoideos externos hacen que la mandíbula se propulse hacia afuera y el paciente no sepa dónde muerda. ¿Por qué? Porque muchas veces le digo, muerda, y muerde en diferentes posiciones. Eso es producto de que la mandíbula en principio no ha tenido, la articulación no ha tenido contención y no es estable, por la pérdida de la dimensión vertical. Volviendo a lo mismo, a partir de ese registro voy a hacer un montaje, ese montaje lo voy a probar, voy a tener una correcta estética, nos falta la foto en este caso del articulado, pero lo que tengo que saber es que yo en ese modelo de trabajo voy a poner los contenedores. ¿Para qué? Para que la terminación protética la haga con los contenedores, la haga el laboratorio y no yo, para que esto sea muchísimo más ordenado y muchísimo más prolijo y no tenga inconvenientes con el acrílico en el momento de la instalación. El paciente cuando viene le colocamos los broches, 4 arriba, 2 abajo, le instalamos, estamos probando la oclusión, controlando cómo quiero que muerda mi paciente a partir del sistema oclusal que yo quiero determinar, y de esto te quiero hablar. Como anteriormente había dicho, que yo pretendo que la oclusión sea en las zonas de trabajo, en las áreas de trabajo donde los maxilares se entrecruzan. Debo saber que en el sector anterior, por poner los dientes por fuera del reborde, no quiero que haya contacto en céntrica, y tampoco quiero que haya contactos en el sector posterior. Muchas veces por eso no ponemos el segundo molar, o en principio lo ponemos fuera de oclusión. ¿Para qué? Para que los contactos en esa zona no atenten contra la retención de la prótesis, porque la tuberosidad es una zona de retención por excelencia. La prótesis en sus excursiones, ya no en céntricas, sino en excéntricas, cuando el paciente lleve a borde, la inclinación del segundo molar inferior va a hacer que este articulado esté balanceado, y en excéntricas tenga siempre 3 puntos de contacto. Y aquí tenemos al paciente terminado. Visualmente se ve que no hay contacto anterior. Y bueno, lo único que les tengo para decir es gracias por la atención y muchas gracias por la invitación.
El doctor Adrián Ochoa en directo, haciendo una gran presentación. Me encantó. Muy bueno. El pantallazo que diste fue genial, amigo. ¿Te parece? Sí, me Bueno, encantó. gracias. Súper. Y eso que te puse Italia hoy, porque las reuniones con los docentes las hago con la 12 atrás. Yo estoy para tirarme un clavado ahí en el medio y salir con la bandera de Boca a dar una vueltita por la bahía. La realidad que yo lo que muestro es nuestra verdad, que no creo que sea la verdad de todos. En principio, que es la verdad de la experiencia nuestra, en el estado total, que quizás, no sé, vuelvo a decir, no sea la verdad de todos, pero es lo que nosotros practicamos y nos da resultado. Y bueno, no tengo, anteriormente cuando presenté, debo decir que nosotros, los docentes, seguimos el alineamiento del doctor Luis Caputo, que es un excelente profesional, un excelente docente y una guía en nuestra luz en el camino en cuanto a todo esto. Y le agradezco siempre, como te agradezco a vos por la invitación. Sabés que fue un poco reacio porque la Facu me tiene agotado con esto de las reuniones de Zoom semanales, pero bueno, lograste tu cometido y acá estoy. Y ojalá que sea el principio de muchas reuniones, porque esto me encanta. Transmitir lo que hago me encanta muchísimo. Gracias, Adrián. Se No, nota por favor. y le pones la mejor onda. Y ahí estás teniendo un montón de comentarios en los chats que te mandan Que no saludos. te Muy lo- buena exposición. Sí. Si Sí, querés, contesto lo que quieras. excelente doctor, dice, excelente. Graduada. Después está Jaime Ascurra, dice muy buena exposición de los doctores. Bien, muy buenos comentarios. Bueno, me Así que te alegro felicito. mucho.